Por Cristo tú y yo tenemos unos títulos. ¿Cuántos quieren conocer los títulos que tenemos por Cristo? La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 11, que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, sí, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y sigue diciendo, pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Y el primer título que podemos encontrar en la Biblia es el siguiente. El primer título que tenemos por la sangre de Cristo es que somos nuevas criaturas. Es el primer título y lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 5, 17. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? ¿Por quién? Por Dios, por Jesucristo, por el sacrificio de su sangre. Todo el que tiene un verdadero arrepentimiento pasa a experimentar el fuego de Dios y la transformación de su vida en una nueva criatura. De antemano exhorto y amonesto a la iglesia para que se preocupe por ser nueva criatura, porque el que no es nueva criatura no podrá entrar en la nueva Jerusalén. El que no nace de nuevo para ser una nueva criatura por el poder de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo no van a poder habitar en la nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios. Entonces hay que poner mucho cuidado en eso. Amén. Si nosotros vemos ahí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice claramente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted no puede seguir con la misma conducta de otros tiempos. Su perfil cristiano o su título, el que Cristo le ha otorgado, uno de esos títulos que tenemos es que somos nuevas criaturas. Y si usted dice que es nuevo en Cristo, si usted dice que está en Cristo, entonces ¿qué hace peleando y haciéndole la vida imposible a su familia en la casa? Usted quiere que su familia llegue a los pies de Cristo, pero es una metralleta discutiendo, indisponiendo en el trabajo, indisponiendo en su casa, indisponiendo en la iglesia, murmurando, dividiendo. Si usted es nueva criatura y está en Cristo, así debe comportarse, como alguien transformado por el poder del Espíritu Santo. Si Cristo ha derramado sobre tu vida la sangre del Cordero, debe haber la evidencia de un título, y ese es que eres una nueva criatura. No puede ser otra cosa diferente. No puede ser algo distinto. Amén. Y vamos con el segundo título. Mira el segundo título. Somos hijos de Dios. Amén. El primer texto bíblico, el texto bíblico es 1 de Juan capítulo 3 versículos 1 al 2. 1 de Juan. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es que hay gente que autojustifica y dice: es que todos somos hijos de Dios. Todos no son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que se someten a la autoridad del Padre, revelada en el Hijo. Aló. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y estoy haciendo daño a mi prójimo. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y estoy siguiendo la conducta del pecado, las borracheras, las orgías, las fornicaciones, los adulterios, los homicidios. Yo no puedo decir que el cielo está abierto para mí si estoy practicando aún cosas que no son de un hijo de Dios. ¿Me hago entender? 1 de Juan, por favor. Vamos allí al texto bíblico. 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2.
mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, como Él es. Que somos hijos de Dios. Y hay una identidad. En algún momento hubo un reproche de parte de Dios al pueblo y le dijo: si soy pues vuestro padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cuántos creen que el papá merece honra? Entonces, honremos a nuestro padre con comportamientos y conductas adecuadas de hijos de Dios. Un hijo de Dios no está en tinieblas, un hijo de Dios está en la luz. Sus obras resplandecen a la luz. La sangre de Cristo nos ha otorgado ese título. Todo el que recibe el sacrificio de Cristo y pone por práctica los mandamientos que está escribiendo y describiendo en el Evangelio, se constituye en un hijo de Dios. Lo leemos claramente, lo leímos en Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿Y qué es recibir? Recibir es aceptar el mandamiento de papá. Oiga, cómo sufre el papá terrenal cuando sus hijos transgreden las normas de la casa. Pero qué decir cuando el papá está esforzándose por sacar adelante a sus hijos y no recibe la honra que se merece. Es algo frustrante, deprimente y aflige. Imagínese cómo se siente papá Dios cuando tú y yo faltamos el respeto a los principios que Él nos ha enseñado. Imagínate cómo se siente el Padre Celestial cuando tú y yo no tenemos en cuenta los mandamientos que Él ha establecido para que nos conduzcamos por una vida santa que le agrade y le honre a Él. Tenemos que meditar en eso. ¿Sí? En los tiempos del apóstol Pablo, un hijo legítimo podía ser desconocido y desheredado legalmente por su padre, pero no un hijo adoptado. Su título estaba seguro y también el nuestro. Oiga, su título está seguro. Dígale al que está a su lado: su título está seguro. Hay hijos legítimos de la tierra de Palestina que no van a poder entrar en el gozo de su padre y también no van a disfrutar de la herencia del padre. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la norma para ser hijos de Dios? ¿Cuál es la norma para ser hijos de Dios según Juan capítulo 1 versículo 12? ¿Cuál es la norma para ser hijos de Dios? Creer en Él y recibirle. ¿Cuál es la norma para ser hijo de Dios? Creer en Él y recibirle. ¿Y qué recibirle? Someterme a sus mandamientos. La iglesia se ha sometido a Cristo. ¿Cuántos aquí están sometidos y sujetos a la voluntad del Padre a través de Jesucristo? Entonces deben haber evidencias. Deben haber muestras claras de que somos hijos de Dios. Todo mundo no es hijo de Dios, porque todo mundo no honra a Dios como aquel que ha determinado seguir y hacer la voluntad de Cristo. ¿Me hago entender? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Seguimos al tercer título. Somos llamados hermanos de Jesús. He sido llamado hermano de Jesús. Hebreos capítulo 2 versículos 11 al 12. Hebreos capítulo 2 versículos 11 al 12. ¿Ya lo tienen? Si no, yo creo que lo puede ver en la pantalla, ¿no? ¿Cierto?
Dice allí la palabra del Señor: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Vuelvo y repito, versículos 11 y 12 de Hebreos capítulo 2. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Somos hermanos de Cristo? Ese es nuestro título. Y Él no siente vergüenza en decirnos hermanos. ¿Cuántos títulos ya vamos? Vamos 3 títulos. Nuevas criaturas, hijos de Dios, hermanos de Jesús. Amén. Título nuevo, número 4. Título número 4. Coherederos con Cristo. Título número 4. Amén. Coherederos con Cristo, Romanos 8:17. ¿Cuántos están aprendiendo? Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo así que si padecemos juntamente con Él? ¿Qué invitación nos está haciendo Jesús? La primera invitación ya la hemos visto en algún momento aquí en la iglesia, ¿se acuerdan? Que la primera invitación, ¿cuál es? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Primera invitación. Segunda invitación, ¿cuál es? Todo el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estás tomando la cruz? Porque si participas el padecimiento de Cristo. ¿Y qué es el padecimiento de Cristo? Él le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué significa eso? Él se despojó de hacer su propia voluntad por hacer la voluntad del Padre y padeció la cruz. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a padecer como cristianos para ser también glorificados? Porque solamente pueden ser coherederos los que aceptan el segundo llamado. ¿Y cuál es el segundo llamado? Todo el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí se acabaron los amenes, ¿no le digo? Que son poquitos. Pero el amén cambia con la invitación. O sea, no todo el mundo quiere ser discípulo, no todo el mundo quiere vivir una vida de compromiso, lejos del pecado, lejos de la inmundicia, lejos de la avaricia, lejos del amor al dinero. No todo el mundo quiere un llamado así. Pero sí le gusta, y el amén cambia cuando dicen: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese llamado sí gusta, es más atractivo. ¿Saben por qué es más atractivo? Porque el hombre siempre ha querido y ha gustado de las cosas que alimentan su ego y alimentan su voluntad. Por eso a una persona, cuando le dicen: hermano, sepárese del pecado, viva una vida en santidad, la piensa hasta 3 veces. Pero cuando te dicen: mira, Jesucristo te ama y tiene vida y vida en abundancia para ti, las cosas cambian. Pero lo bueno es que lo que yo le digo y la palabra, lo que nos está diciendo, está allí en las Escrituras. No es algo que me he inventado yo. Jesucristo invita a que seamos discípulos. Digan amén los discípulos. Si eres un discípulo, eres coheredero con Cristo. Disfruta de tu título. En tu trabajo, eres coheredero de Cristo. En la universidad, coheredero de Cristo. En la casa, coheredero de Cristo. Porque es muy fácil
aparentar una vida cristiana, pero delante de Dios somos coherederos de Cristo cuando Él mismo de su boca lo dice, porque Él ve en nosotros su testimonio hecho carne. ¿Cuántos son cartas leídas para Cristo y para las naciones? Aleluya. Mire, ante semejantes verdades que se están predicando, le recomiendo a que tome acción. Cuando la Biblia está hablando es para que tú y yo corrijamos. Si no está pasando eso, hermano, preocúpate porque el juicio está muy cerca. Pero si tú a partir de la predicación corriges lo que está en desorden, gloriosa bendición de Dios. Y va a ocurrir la bendición de el Salmo capítulo 1 versículo 1, que dice: bienaventurado el varón, la varona, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en consejo de pecadores, ni en camino de pecadores, sí, o en consejo de malhechores, o en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay una bienaventuranza para aquel que toma la palabra y la pone por obra. El que dice, ¿cuántos creen que Dios les está hablando? Gloria a Dios. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones y ponga por práctica lo que Dios le está hablando el día de hoy. Amén. Quinto título, santo. Oiga, el Señor nos llama santos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. ¿Cómo nos llama Dios? Santos. Ese es un título que tú y yo tenemos. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El Señor de ellos y nuestro, el Señor de todos los que hoy están congregándose, el Señor de todos los que hoy están celebrando culto en las diferentes denominaciones y templos, es también el mismo Señor que le dice a Palacio del Rey: tú eres santo y me seréis santo porque yo soy santo. Así es. Y cuando Dios habla de que somos santos, nos está invitando a que vivamos una vida en pureza, que seamos una novia sin mancha ni arruga. Dios no está buscando una concubina o una novia coqueta. Dios está buscando una esposa santa para vivir con ella eternamente. Y esa eres tú, Palacio del Rey. Sé consciente de tu vida santa, como también sé consciente de tu Padre que es santo, y le debes buscar de esa misma manera y debes vivir en esa misma manera. Santidad a Jehová, santidad a Jehová. Si sirves en la casa de Dios, santidad a Jehová. Si danzas en la casa de Dios, santidad a Jehová. En donde quiera que vayas y estés, santidad a Jehová. En lo más íntimo y en lo más público, santidad a Jehová. Si enseñas en tu célula, santidad a Jehová. Si le enseñas a los niños, santidad a Jehová. Si estás en la puerta, santidad a Jehová. Si estás en la alabanza en el púlpito, santidad a Jehová. Porque Dios nos llama santos y como tales tenemos y debemos vivir. Sexto título, y vamos acabando. Sexto título, sacerdotes. El Señor nos llama como sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Apocalipsis
capítulo 5, versículo 10. Ya lo tienes. Jesucristo por su sangre nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. ¿Cómo nos llama el Señor? Sacerdotes. Somos nación santa, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de vivir una vida pecaminosa y perdida a una vida de gracia y bendición? Es dar buen testimonio, ser fieles heraldos de que hay un Dios que perdona y un Dios que salva y un Dios que vuelve otra vez. Anunciar las virtudes de aquel es que también la iglesia sea reflejo de su gloria y de su virtud. Dios te llama sacerdocio santo para que seas virtud de Dios a los hombres, para que tú seas reflejo de Cristo en tu casa. Es un compromiso mucho más profundo. Séptimo título. Dios nos llama embajadores. Dios nos llama a ser diplomáticos. Un embajador tiene unas características y un perfil muy especial. Conoce, oiga, y por eso yo insisto en que el verdadero creyente debe ser instruido en las Escrituras. No un neófito, sino un teófilo. Una persona que conoce la palabra, entendido en las Escrituras. No alguien a que todo mundo a todo mundo le dice amén, aleluya, no. Por eso es importante. Un embajador conoce de la cultura del reino, conoce al Padre, sabe las normas del reino. Un verdadero embajador no se deja embaucar. Un verdadero embajador del reino de los cielos vive de una manera gloriosa y poderosa en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Si tú y yo queremos ser verdaderos embajadores de Cristo, debemos ser instruidos en las Escrituras, sabios en la palabra. Amén. Sabios en las Escrituras. Amén, aleluya. Mire, yo voy a hacer un paréntesis. Cuando tienes cita médica y está lloviendo, asistes, ¿cierto? ¿Asistes o no asistes? Si está lloviendo, esté lloviendo o no esté lloviendo, debes asistir al trabajo. ¿Lo haces o no lo haces? Y hay algo más grande cuando asistes al culto, cuando te capacitas en el culto, cuando buscas el rostro de Dios, que puede ocurrir. Y a veces si llueve, dices, no, voy a esperar a que escampe o hoy otro día. Iglesia, debes entender algo. No es para mí que te congregas. El que cuenta sus ovejas en este rebaño es Jesucristo. Él está en la puerta y conoce el rostro de cada uno de los que están en este rebaño. Dele el valor y el significado, la relevancia diplomática y estatutaria que se merece el Padre eterno y todo lo que tiene que ver con el Padre. Un embajador es un ciudadano de reino.
Y un ciudadano de reino tiene principios de reino bien arraigados en su corazón. ¿Dónde están los ciudadanos de reino? Digan amén los ciudadanos de reino. Digan aleluya, alguna cosa. Ciudadano de reino. Y si eres un verdadero ciudadano de reino, conoces la Biblia, la interpretas, la disciernes, la practicas, conoces al Padre, tienes intimidad con Él. Eso es ser un embajador del reino de los cielos. Segunda de Corintios 5:20, mire lo que dice allí. Cuando hay revelación del reino en nuestros corazones, nuestra vida cristiana pasa a un nivel diferente. Cuando somos embajadores del reino, nuestra fe pasa a otro nivel. Nuestro estilo de vida pasa a otro nivel. Segunda de Corintios capítulo 5:20, por favor. Mire lo que dice ahí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El embajador tiene una labor diplomática muy especial, y es hacer que permanezcan las buenas relaciones externas. El buen embajador siempre va a dejar en alto el nombre del que lo ha llamado por embajador. El buen embajador va a reflejar en su vida, en su manera de vivir, su llamado, y siempre va a tener una actitud de reconciliación, una actitud de conciliación, no un pendenciero, no un peleón. Para nombrar a alguien como embajador en otro país tienen que tener muchas características especiales. Y entre todas ellas tiene que ser una persona de mucha sabiduría y de mucho deseo por la paz. Porque el que es mal embajador puede provocar una guerra contra su nación. El que es buen embajador puede evitar una guerra, o el que es mal embajador puede provocarla. Iglesia, es un deber de ciudadanos de reino el mostrar a Cristo en todas nuestras acciones. El silencio reinó. Es un deber de ciudadanos de reino el mostrar a Cristo en todas nuestras acciones. Título número 8 y último. Somos vencedores. Romanos 8:37, y con este terminamos y ministramos la Santa Cena. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Vamos rápidamente allí. Mire lo que dice. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí hay una larga lista de situaciones, ¿sí? El versículo 35. Vamos a leerlo del versículo 35, Romanos 8. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo,
somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tremendo, ¿cierto? El apóstol Pablo hace referencia a todas las tribulaciones que solía pasar la iglesia en ese tiempo. De pronto tú en este momento no eres perseguido de muerte por tu fe, pero sí fuiste discriminado por tu fe en tu trabajo, entre tus compañeros de clases. Quizás has sufrido la enfermedad, el dolor, un aguijón en la carne que se ha hecho permanente sobre tu cuerpo, alguna situación económica adversa que estás atravesando. Pero nada de eso, si estás verdaderamente cimentado en Cristo, te podrá robar el amor de Dios. Y en todas estas cosas somos más que vencedores. Uno de nuestros títulos. Recordémoslo, por favor. Diga conmigo, apersónese. Mis títulos son como hijo de Dios. Mis títulos son a partir de Cristo. Soy nueva criatura. Según 2 Corintios 5:17. Dígalo conmigo. Soy nueva criatura. Según 2 Corintios 5:17. Soy hijo de Dios. Según Juan capítulo 1, versículo 12. Soy hermano de Cristo. Según Hebreos capítulo 2, versículo 11. Soy coheredero con Cristo, porque soy discípulo. Amén. Según Romanos 8:17. Soy santo, porque mi Dios es santo. Vivo de una manera santa. Practico la santidad, porque Dios es santo. Amén. Según 1 Corintios 1:2. Soy sacerdote. Según Apocalipsis 5:10. Soy embajador del reino de Dios. Según 2 Corintios capítulo 5:20. Y soy vencedor. Según Romanos 8:37. Atesora esta palabra y ponla por práctica, y verás los resultados en cada batalla de la buena batalla de la fe. Ponte sobre tus pies, amada iglesia. Aleluya. Dale la gloria, la honra al Señor. Dale la gloria y la majestad a Dios. Cierra tus ojos allí y preséntate delante del Señor.